Hola amigos, les habla Francisco Villa, estudiante de maestría en educación con énfasis en estudios de interculturalidad. En esta oportunidad, junto con mi compañero José Fabio Hernández, estaremos abordando un podcast de estudios decoloniales en la educación, la pedagogía de la liberación y los pueblos del sur. Esperamos que el contenido resulte ser interesante para cada uno de ustedes. Buenas, mi nombre es José Fabio Hernández Arenas, soy licenciado en Ciencias Sociales y precisamente me llama mucho la atención el tema del que estamos hablando en este podcast. Y vamos a hablar inicialmente sobre Paulo Freire, desde la pedagogía de la liberación, que es precisamente una teoría influyente que de alguna forma se aplica a nuestros momentos. Esta teoría como tal o filosofía educativa lo que busca precisamente es transformar o llevar a un cambio en la relación que se da entre el maestro y el alumno, teniendo en cuenta de que ambos son actores y de alguna forma son actores protagónicos o activos en el proceso de aprendizaje. Este señor Freire sostiene que la educación debe ser un acto de libertad y no un acto de opresión, porque de pronto se ha utilizado más como medio de opresión si miramos de pronto hacia atrás y vemos el comienzo, el génesis de la educación. No, aquí se trata precisamente en la propuesta de él de hablar de que sea un acto de libertad. Teniendo en cuenta eso, hay unos conceptos claves de este señor que parte precisamente de la conciencia crítica. Él dice que esta implica la capacidad que tienen los estudiantes para reconocer y para cuestionar de alguna forma las estructuras de poder. Y no solamente esas estructuras de poder, sino también las estructuras de opresión que son las que hoy maneja la sociedad. Por eso para Freire no debe ser eso un proceso pasivo. En ningún momento puede ser algo que esté allí quieto, sino que debe ser precisamente dialéctico, donde los estudiantes, que son los que menos reciben conocimiento, manejen un proceso dinámico y que así se pueda llegar a un diálogo transformador, y no ellos como seres simplemente receptivos, sino también activos y transformadores. También habla de la educación como práctica de la libertad, porque entre otras cosas en su pedagogía Freire plantea la educación que debe permitir precisamente a los individuos o a sus mismos alumnos liberarse de ataduras sociales, de esos amarres políticos y económicos, que es precisamente lo que está insertada en la realidad de nosotros hoy. Ese proceso se logra mediante la educación, precisamente, que es la teoría que le apunta. Una educación que creo que fomente el pensamiento crítico, que lleve a la reflexión sobre la realidad, sobre la acción, y una acción que no es solamente cambiante, sino transformadora. De tal manera que en lugar de ser una herramienta para someter a la gente, en este caso el latino, al contrario, sirva para empoderar, digamos así, para empoderar a los estudiantes y permitirles transformar su entorno. O sea, en pocas palabras, este señor plantea que la pedagogía promueve una educación que tiene que ser liberadora, que permita a los individuos tomar conciencia de su situación o de su realidad y actuar de una para cambiarla. Por eso la conciencia crítica y la educación vienen siendo la práctica de la libertad como tal, para que lleve a crear fundamentos dentro de una teoría como tal, según la propuesta de Freire, y que sea también para que llegue al punto culmen, precisamente que aborra o que agarra y resume lo que es la teología de liberación, que lleva precisamente a la justicia social. Bueno, el compañero continúa aquí. En efecto, Fabio, resulta muy interesante el trabajo académico realizado y promovido por Paulo Freire en un contexto en el que se trata de buscar la identidad, porque hasta ese momento histórico hay una influencia permeable desde Occidente. En tiempos de la colonización y el mal llamado descubrimiento de América, lo que se hizo fue un proceso de imposición del saber, imposición sobre el ser, imposiciones sobre la cultura. En ese movimiento de dominio, de poder, aquellos que se consideraban superiores y miraron al otro como inferior,
una característica fundamental y que sería propicio reflexionar era que le llamaban homúnculos. Nos referimos a los descendientes de los pueblos africanos que fueron extraídos y esclavizados aquí en el continente de América, y a los pueblos originarios, que entre otras cosas no son indios, porque el momento histórico hace una referencia como si las personas de aquí fuesen inferiores, y la historia no ha entrado a corregir ciertos aspectos, como el llamar indios a los pueblos originarios o a los aborígenes. Entonces, partiendo de esas connotaciones, hay una herencia colonial que se impone sobre el saber. Occidente consideró que eran inferiores los pueblos originarios, las negritudes que fueron sometidas a un proceso de esclavitud, de desconocimiento como sujetos de derecho, y se les llevó a creer y a estructurar un conocimiento basado en una epistemología que no era propia, porque se llevó a silenciarlo, se les llevó a callar, se les llevó a desconocerlo. Y en esa imposición de poder, entonces el ser, la esencia de la persona fue sometida. Históricamente los pueblos de América Latina han venido sometidos, y esa condición se ve reflejada en una sociedad que carece de una verdadera justicia social en el espíritu liberador de la democracia. Por eso, la educación es esa estrategia a través del cual los pueblos, luego de tener un acto de conciencia sobre lo que son, identifican su saber y proyectan ahora en una lucha por el reconocimiento. Desafortunadamente, todavía ejercen ciertos estigmas sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos ancestrales, sobre los pueblos afrodescendientes, las negritudes, en el que su conocimiento frente a Europa sigue siendo minimizado. Entonces, en el trabajo de Aníbal Quijano, lo que se propone es una mirada hacia estos pueblos que tienen identidad y que tienen una construcción epistemológica que se trató de silenciar. La educación como herramienta liberadora debe de partir no de homogeneizar y direccionar el conocimiento, sino de promover acciones concretas de la liberación para llegar a lo que tú mencionabas ahorita, estructurar sujetos críticos que logren la transformación real de la sociedad. De lo contrario, estaremos, como lo diría la famosa sentencia, repitiendo los mismos errores para los pueblos que no conocen la historia. Conocer nuestra historia es invitarnos precisamente a posicionarnos de la emancipación. La emancipación es el reconocimiento del conocimiento, es el reconocimiento del ser y es el reconocimiento del hacer para construir la esencia de lo que son. Gracias, Francisco. Precisamente se pone interesante el tema al respecto de lo que estamos hablando, de lo de la colonialidad. Partimos del hecho de que esta es de alguna u otra forma un pensamiento que hace parte precisamente de esa corriente crítica que busca cuestionar y de alguna forma como destapar, digamos, ordinariamente, o desmantelar lo que son las estructuras que fueron heredadas del colonialismo, ¿ya? Y que fueron heredadas, pero que fue una herencia mala, porque fue una herencia que de alguna forma se quedó y que persiste, se quedó metida en nuestro ADN y persiste en nuestra sociedad. De manera especial lo vemos en todos estos elementos como son el conocimiento, y en una parte delicada que donde se incluyó fue precisamente la cultura y el poder. Para hablar o para continuar con este tema de descolonialidad como tal, vamos a incluir también a Catherine Walsh para complementar un poco a Mignolo.
Ella precisamente desarrolló una teoría desde una perspectiva totalmente diferente, pero de hecho mucho más profunda en el pensamiento latinoamericano, trabajando precisamente desde la raíz del problema como tal, como son los movimientos sociales, y partiendo de los saberes ancestrales y toda esa riqueza buena que tiene la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que fueron precisamente como los más afectados, digámoslo así. Uno de esos conceptos centrales importantes es precisamente la colonialidad del saber. Este fue propuesto por Aníbal Quijano, y precisamente él se refería desde este punto como el conocimiento europeo que había sido impuesto no de la mejor manera, sino como que no había más, era el único válido para estas culturas como tal, y de tal manera fue tan calcitrante esta situación que se vio válido y de forma obsoleta entró a silenciar todas las otras formas de saber como habían. Precisamente que es el trabajo que hay hoy que hacer con las diferentes comunidades indígenas, que es precisamente las cosmovisiones, esas cosmovisiones indígenas y afrodescendientes que de alguna manera quiere retomar Walsh para plantear y profundizar la idea de que no se trata solo de incluir otras quejas, otros cogidos, otros gritos de ayuda, sino de transformar radicalmente la forma en que nosotros entendemos el conocimiento. Y eso implica cuestionar su origen, su propósito, o sea, ir a la raíz del problema como tal para poder llegar a algo. Por eso se habla de la necesidad de una epistemología descolonizada, o sea, una forma que no repita de alguna manera todos sus pensamientos, todos sus postulados eurocéntricos y coloniales que tanto mal le han hecho las culturas, sino que lleve a valorar los saberes situados, los saberes colectivos, locales, específicos, todo ese pensamiento ancestral. Y precisamente esta epistemología no solo parte de una teoría, no se va a echar como un planteamiento, sino que parte de una praxis como tal, que es construir desde los territorios. La lengua implica recuperarla, la misma resistencia viva de los pueblos, que eso hacía parte de la cultura justa, de reclamar lo que le correspondía como tal. Pienso que en pocas palabras podemos decir que la descolonialidad no hace parte simplemente de una crítica, de una crítica chismosa o sin vacío, sino también una propuesta para construir un mundo, para hacer eco en la realidad del mundo hoy, ¿sí me entiende? De tal forma que dentro de ese mundo pequeño que tenemos quepan muchos mundos más, como es la cantidad de culturas que nosotros tenemos y que subyacen abajo, porque tenemos otras teorías de pronto encima obsoletas cubriendo lo que es la realidad como tal y lo verdadero. Así es, Fabio. Los estudios decoloniales tienen una implicación para aquellos pueblos que históricamente han sido objeto de todo proceso de desconocimiento. Por eso, a manera de conclusión, queremos rescatar que desde la diferencia podemos construir la esencia de lo humano. El ser humano no necesariamente todo tiene que ser homogéneo. Diferencias de pensar, diferencias de creer, diferencias de actuar, bajo la premisa del respeto y de la dignidad, independientemente del color de piel, de las creencias, el nivel socioeconómico, la preferencia sexual, la lengua, el lugar de orígenes. Es tratar de gestar las oportunidades para que el aprendizaje sea garantizado como un derecho a todos, sin ningún tipo de discriminación, porque a la larga la construcción del mundo, un mundo más justo, se logra precisamente con la intervención de todos y cada uno de nosotros. La educación es transformadora de la realidad, transformadora del hombre. Y la invitación precisamente es que nos unamos como docentes en este ejercicio, llevar a nuestros estudiantes a la construcción de un conocimiento que es cada vez más complicado, y tenemos muchos más retos de no ser vasijas simplemente vacías que están esperando ser llenadas, sino que aportan desde la formación integral
un ser que asume una posición, que piensa, que dialoga en la diferencia. Y gracias a los aportes de la decolonialidad, entonces surge ese abrazo de la diferencia. Y es la interculturalidad a la que nos invita como un proyecto de construcción de social, la construcción de una sociedad que está mirando y que quiere repensarse y está aprendiendo y está sintiendo desde su propia esencia. No somos europeos, no somos norteamericanos, somos latinoamericanos. Y la educación alienta a esas formas de vida y esa práctica que debe de alguna u otra manera levantarse contra los sistemas que quieren mantenernos ahí sesgados. Entonces, agradecemos a este ejercicio académico promovido por los profesores que nos han incitado precisamente a pensar las pedagogías críticas y decoloniales. Un abrazo fraterno para todos y gracias por atendernos.